y no existe un tratamiento único. Generalmente el tratamiento debe ser seleccionado de acuerdo a la etiología y la causa que ha originado la hipertensión pulmonar. El primer medicamento aprobado para el tratamiento de la hipertensión pulmonar fue el Bosentan, recién el año 2001. Todos los medicamentos se han ido probando. El sildenafil es un medicamento mucho más antiguo, pero recién el 2005, como es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, al tener un efecto vasodilatador, tenía una principal indicación para la disfunción eréctil, pero se vio que en los pacientes con hipertensión pulmonar tenía también un efecto positivo. Entonces, recién en el 2005 es aprobada como tratamiento para la hipertensión pulmonar. El Riociguat, el Macitentan, el Leprostenol, son medicamentos que igual se han ido aprobando para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Entonces, si se fijan, esta es una enfermedad que el tratamiento no tiene mucho tiempo, a pesar que es una enfermedad ya muy conocida por nosotros, especialmente en los medios de gran altura. El tratamiento no tiene mucho tiempo y incluso sigue estudiándose nuevos mecanismos de tratamiento. Entonces vamos a ir al factor principal de esta enfermedad, que es el ventrículo derecho. La disfunción del ventrículo derecho ocasionada por la hipertensión pulmonar va a ser la causante del peor pronóstico y de los síntomas por el que va a acudir el paciente. El ventrículo derecho, como ya habíamos comentado, tiene algunas características. Siempre ha sido el ventrículo que menos se le ha dado importancia. Este ventrículo, además que por su configuración anatómica, es un ventrículo donde el tracto de entrada está totalmente diferenciado del tracto de salida. Y existe una porción septal, que son las tres partes que configuran el ventrículo derecho. Esto también es sumado debido a que su contracción no es como uno se imagina, o incluso comparándola con el ventrículo izquierdo, no tiene el mismo método de contracción. La contracción del ventrículo derecho es aproximando primeramente una disminución de su diámetro mayor y luego generando una rotación para comenzar desde el tracto de entrada y terminar en el tracto de salida. Esto hace que el gasto cardíaco, que la eyección del ventrículo derecho sea más efectiva que en relación del ventrículo izquierdo. Como recordamos, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo normal es entre un 50 a un 70%. Esto es decir, que es normal que el ventrículo izquierdo solo elimine la mitad de su contenido sanguíneo, mientras que en el ventrículo derecho esta proporción es mayor y también este es un circuito que tiene todo el gasto cardíaco y que favorece la circulación a una menor presión. La relación del ventrículo derecho con la arteria pulmonar es una relación favorecida por la compliance pulmonar. Esto significa que la arteria pulmonar puede tolerar grandes cantidades de volumen, pero a baja presión. Las alteraciones en la presión generalmente es lo que más va a originar cambios en la circulación pulmonar. Entonces, ¿por qué se produce falla o alteración del ventrículo derecho? La más importante es por la sobrecarga de presión. La sobrecarga de presión, que como estamos viendo en la hipertensión pulmonar, que también es producida por falla izquierda, por embolismo pulmonar, que vamos a desglosar a continuación, la sobrecarga de presión es una de las causas principales de disfunción de este ventrículo. La sobrecarga de volumen generalmente es muy bien tolerada por el ventrículo. Genera cambios en este ventrículo, pero que son mejor tolerados. También este
este, este ventrículo puede generar un infarto o un isquemia. Y esto ha sido igual de interés actualmente porque los infartos en el ventrículo derecho generan hipotensión arterial. La afectación de este ventrículo puede originar una hipotensión arterial, lo que implica que el ventrículo derecho también es un factor determinante muy importante en el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. También la patología miocárdica intrínseca, la miocardiopatía, también la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, defectos en el llenado por una estenosis tricuspidia, las cardiopatías congénitas complejas que generalmente van a causar una sobrecarga de volumen o presión al ventrículo derecho y, como habíamos comentado, la enfermedad pericárdica, que en el espacio pericárdico, al generar una mayor presión que las cavidades derechas, impiden el llenado de este ventrículo. Entonces, el ventrículo derecho tiene que responder a una de estas lesiones. Tanto una miocardiopatía, un incremento en la poscarga, que es la presión, o un incremento del volumen, que es la precarga. Entonces, cuando existe un incremento en la poscarga, un incremento en la presión, este ventrículo primeramente se hipertrofia. Y posterior a la hipertrofia, que generalmente primeramente es concéntrica, luego se va a volver una hipertrofia excéntrica que va a dilatar la cavidad. Y cuando progresa esta fase, ya va a existir una disfunción en la eyección. Al contrario de la sobrecarga de volumen, el ventrículo primero se dilata. Y esto, para recordar, es el mecanismo de Frank Starling, que a una mayor precarga, la miofibrila del ventrículo derecho se elonga más, se dilata, pero la contracción es más efectiva. La contracción mantiene una adecuada precarga. Entonces, esta cavidad se dilata, no incrementa la presión y tampoco muestra disfunción. Y en la miocardiopatía existe una disminución de la eficiencia mecánica del corazón, es que el corazón, a pesar de recibir un buen volumen y no tener una adecuada precarga, no se contrae. Que esos 3 puntos son los factores que determinan el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Esto es importante, por ejemplo, para tratar de ver en un ventrículo derecho que está hipertrofiado con una disfunción, lo más probable es que existe o que predomine un mecanismo de daño en relación a la poscarga, en relación a la presión. Si este ventrículo está dilatado con una adecuada función, sin un incremento en la presión, es probable que el principal mecanismo sea un mecanismo de sobrecarga de volumen. Y las miocardiopatías es cuando existe una dilatación y una hipomotilidad del miocardio. Para ver la severidad y el daño de la sobrecarga por volumen y por presión, esta enfermedad puede ser aguda o puede ser crónica. Es importante ver en qué momento aparece esta enfermedad. No es lo mismo tener una enfermedad casi de nacimiento o adquirirla en fase adulta. También es importante ver que lo que modula esta adaptación del ventrículo derecho es la activación del sistema neurohormonal, la expresión genética y el patrón de remodelado ventricular. Es siempre bien comentado que el ventrículo derecho es un ventrículo de volumen, que trabaja con mucho volumen y con poca presión. Entonces, al tener esas características, tolera mejor una sobrecarga de volumen que una sobrecarga de presión. Como se realizó estudios hemodinámicos tanto de volumen, presión del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, el principal determinante de la poscarga del ventrículo derecho es la compliance pulmonar, la capacidad del ventrículo, de la circulación pulmonar para tolerar el gran volumen
que llega, que es todo el gasto sistémico. Entonces, en la dinámica de la circulación pulmonar está en relación entre la compliance y la resistencia que ofrece la circulación pulmonar a esta circulación. Entonces, el remodelado del ventrículo derecho va a tener las fases que vimos: dilatación, hipertrofia y contractilidad. Que esto es algo que se tiene que evaluar para tratar de ver cuál ha sido el posible mecanismo fisiopatológico que ha causado el daño en el ventrículo derecho. Y se está viendo incluso a nivel molecular, metabólico, que pueden causar daño celular, histológico y macro. Acá vamos a ver la parte de la circulación pulmonar, donde es muy importante la relación, el capilar. Acá es un punto de transición entre una circulación de gran volumen y baja presión, pasa a una circulación, bueno, esta circulación más es venosa, pasa a una circulación arterial con el mismo volumen, pero que trabaja a una mayor presión. Si ustedes se fijan, el punto intermedio es la aurícula izquierda, que la aurícula izquierda tiene una presión menor a 10 milímetros de mercurio en forma normalmente. La medición de la presión de la aurícula izquierda es muy importante. Una forma de medirla es mediante la presión de enclavamiento pulmonar, la presión en cuña, que nos va a decir cuánto está, de manera indirecta, la presión de la aurícula izquierda. Y de acá, de una cavidad, de una presión menor, pasa ya al ventrículo sistémico, que este ventrículo maneja la presión arterial sistémica, que incluso puede superar entre 10 o en algunos casos hasta 20 veces la presión de las cavidades derechas. Entonces, en el capilar, donde pasa de la arteria, la arteriola y luego las vénulas, este capilar pulmonar es el punto importante para definir una hipertensión arterial pulmonar precapilar y una hipertensión pulmonar postcapilar, que esta es otra clasificación de la hipertensión pulmonar. Es muy importante, aunque actualmente se ha visto que existen cuadros combinados, tanto de hipertensión pulmonar precapilar como postcapilar. Para tener en cuenta esta enfermedad, tenemos que saber que, bueno, una forma de recordarlo, ustedes cuando hablan de hipertensión arterial sistémica, la que se controla, la más frecuente, la hipertensión arterial sistémica, está en relación a la elevación de la presión sistólica o elevación de la presión diastólica o de ambas. Cuando están por encima de unos valores determinados, la sistólica como la diastólica o en forma aislada, se habla de hipertensión arterial sistémica, que tiene la facilidad de ser medida de manera indirecta mediante el esfingomanómetro en cualquier arteria periférica. Pero la presión pulmonar no es fácil de medir. Actualmente se está viendo algunos métodos para hacer mediciones continuas, pero estos son en estudios concretos. No, por el momento no se tiene esa disposición en el medio. Entonces, la definición de hipertensión pulmonar es en relación no a la presión sistólica, no a la presión diastólica, sino a la presión arterial media. Entonces, la presión arterial media es quien determina cuando una persona tiene hipertensión pulmonar. Ahora, el límite o el valor de la presión arterial media, al igual que la hipertensión arterial sistémica, siempre está en debate, siempre se realiza consensos y se realizan modificaciones. Por ejemplo, en el consenso del 2016 se hablaba que la hipertensión pulmonar era cuando la presión arterial media se encontraba por encima de 25 milímetros de mercurio. Pero
mediante varios estudios se vio que la presión pulmonar, el rango se encuentra entre 14 más menos 3 y que las personas que tenían un rango entre 20 a 24 con la anterior clasificación no se sabía qué eran, porque no tenían la presión pulmonar normal y tampoco estaban en el grupo de hipertensión pulmonar. Se los podría catalogar como una prehipertensión pulmonar, pero no estaban los datos suficientes. Actualmente se ha visto que estos pacientes, especialmente si tienen factores de riesgo, progresan rápidamente la hipertensión pulmonar, por lo que ya se bajó el rango en la última clasificación de hipertensión pulmonar. Ahora, la hipertensión pulmonar se considera una presión arterial media mayor de 20 milímetros de mercurio como límite de la normalidad. Esto fue la clasificación más simple que se hizo. Pero después de ver eso, se vio que solo teniendo la presión arterial media no nos aportaba ningún dato mayor. Solo sabíamos que tenía hipertensión pulmonar y no era nada práctico. Entonces, posteriormente, mediante estudios hemodinámicos, se vio que medir las resistencias vasculares pulmonares aportan datos importantes, incluso nos permiten hacer una diferenciación en la clasificación que, como habíamos visto, entre precapilar y postcapilar. Primeramente se tomaba las resistencias vasculares pulmonares en DINAS, pero actualmente se están manejando en unidades Wood, que también se puede realizar una conversión. 80 DINAS equivale a una unidad Wood. Entonces, los parámetros hemodinámicos actualmente que se manejan es todo paciente que tiene una presión arterial media mayor de 20 tiene una hipertensión pulmonar. Es precapilar cuando la presión de enclavamiento es menor de 15 milímetros de mercurio y es postcapilar cuando la presión de enclavamiento es mayor de 15, como habíamos visto. Sí, el capilar, la presión en cuña no está elevada, significa que no hay patología en este lugar, que todo está originándose acá, entonces es precapilar. Cuando la hipertensión pulmonar es debida a una elevación de la presión en la aurícula izquierda, existe incremento en la presión en cuña mayor de 15 milímetros de mercurio, entonces se cataloga como una hipertensión postcapilar. Luego se vio que estas medidas, especialmente en la precapilar, se podían subclasificar de acuerdo al gradiente, al gradiente transdiastólico pulmonar en una precapilar aislada y si esta resistencia era mayor a 7, en una postcapilar combinada. Entonces, lo que actualmente se está viendo, que la hipertensión pulmonar es con una presión arterial media mayor a 20, que la presión de enclavamiento pulmonar menor de 15, con una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood, nos da la hipertensión arterial pulmonar. Esta denominación que ustedes la han debido escuchar mucho, es únicamente para la hipertensión que cumple estas características, que es el grupo 1 de la clasificación del último consenso. No se puede hablar de hipertensión arterial pulmonar en todos los grupos. Si ustedes se percatan, el único que tiene la denominación de hipertensión arterial pulmonar es el grupo 1, el que cumple con todas estas características. Lo demás es denominado simplemente hipertensión pulmonar. También se llegó a un consenso que la mejor forma de denominar esta enfermedad es como hipertensión pulmonar hasta que se tenga estudios hemodinámicos o se confirme realmente que se trata de una hipertensión arterial pulmonar. Entonces, nominalmente, esta enfermedad se debería utilizar el término de hipertensión pulmonar. Pasaría a ser una hipertensión arterial pulmonar cuando cumple estos criterios hemodinámicos.
En la regulación de la vasculatura pulmonar es importante conocer que existe una lucha constante entre los factores vasodilatadores y los factores vasoconstrictores. Los factores vasodilatadores, la prostaciclina, el óxido nítrico, y el oxígeno han sido pautas terapéuticas, objetivos terapéuticos para favorecer la vasodilatación de la arteria pulmonar y disminuir consecuentemente la presión de la arteria pulmonar. Pero los factores vasoconstrictores también se está viendo como otro diana terapéutica, especialmente la endotelina, para tratar de disminuir la presión pulmonar. Es muy importante recordar que en la fisiopatología, la característica principal que define los cambios fisiopatológicos es el remodelado vascular, que aparte de tener una hipertensión pulmonar, va a existir cambios en la vasculatura pulmonar. Estos cambios ocurren principalmente en las arteriolas. De pequeño y mediano calibre. Y esta enfermedad va a originar la vasculopatía hipertensiva pulmonar, que es una enfermedad progresiva, secuencial, y se divide y que va distribuyéndose en distintos grados. Entonces, va a originar hipertrofia de la capa media, esto es algo muy importante, muscularización de las pequeñas arteriolas pulmonares, engrosamiento de la capa íntima, formación de lesiones vasculares, que son las lesiones plexiformes, que produce este remodelado vascular que va a afectar las tres capas de los vasos, la capa íntima, media y adventicia, originando una hipertrofia celular, hipertrofia de las células musculares lisas, inflamación, apoptosis y migración de estas estirpes celulares hacia la matriz extracelular. Esta hipertrofia de la capa media ocurre principalmente en las arteriolas precapilares por la proliferación y el reclutamiento de los fibroblastos y miofibroblastos y otras células del tejido conectivo. Entonces, como estamos viendo acá, los vasoconstrictores y los vasodilatadores son las dianas terapéuticas y están en relación al tratamiento fisiopatológico de esta enfermedad, donde el objetivo es evitar una vasoconstricción o generar una mayor vasodilatación para disminuir la presión de la arteria pulmonar y mejorar los síntomas. Entonces, en la vía de las prostaglandinas se están usando análogos o agonistas. En la vía del óxido nítrico es los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5 y también los estimuladores de la guanilciclasa y el óxido nítrico exógeno. Y en la vía de la endotelina se está utilizando los antagonistas de los receptores de la endotelina. Y también se ha visto que actuar solo en una línea no logra alcanzar las metas de tratamiento de esta enfermedad, por lo que generalmente se combinan. Entonces, esta clasificación de precapilar y postcapilar, generalmente la precapilar va a pertenecer a los grupos 1, 3, 4 y 5. La postcapilar al grupo 2 y 5 y la combinada pre y postcapilar al grupo 2 y 5. Cuando hablamos de grupos, se ha visto conveniente que la hipertensión pulmonar debe agruparse por posibles causas, zonas que generan hipertensión pulmonar y que es debido a una causa genética. Cuando existe hipertensión pulmonar en varias personas sin otra causa aparente, se recomienda realizar un estudio genético para ver alguna alteración o una mutación en este gen. También es importante la inducida por fármacos y toxinas
que como habíamos visto, los anorexigénicos fueron los primeros medicamentos relacionados con esto. Y las enfermedades del tejido conectivo, las infecciones del VIH, la hipertensión portal y las cardiopatías congénitas. El grupo 2 está debido generalmente a causa izquierda, a cardiopatía izquierda. Entonces, en esto vamos a tener pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada y reducida. Las valvulopatías izquierdas, la valvulopatía mitral y aórtica. Patologías cardiovasculares congénitas que van a conducir a una hipertensión pulmonar postcapilar. Esto es cuando el cortocircuito se invierte. En el grupo 3, la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares o hipoxia. Este grupo es muy importante en nuestro medio debido a la hipoxia que nosotros estamos sometidos por la gran altura en la que vivimos y la prevalencia alta de enfermedades pulmonares en nuestro medio, tanto las infecciosas como la tuberculosis, como las relacionadas con el EPOC. Entonces, el EPOC y otras enfermedades restrictivas, la hipoxia, son en nuestro medio una causa frecuente. En todo el mundo, el grupo 2 es una causa principal de hipertensión pulmonar. En el grupo 4 vamos a tener la hipertensión relacionada con la arteria pulmonar alterada por tromboembolismo crónico, una obstrucción, un fenómeno tromboembólico crónico de la arteria pulmonar, que la va, y también por anomalías en las arterias pulmonares que son menos frecuentes, pero que se debe evaluar. En el grupo 5, la etiología es multifactorial. Son enfermedades hematológicas, la anemia hemolítica, enfermedades sistémicas y metabólicas, la insuficiencia renal y la enfermedad congénita compleja. En los fármacos que habíamos visto, los que ya se encuentran en forma definitiva, el aminorex, la fenfluoxamina, la dexfenfluramina, el benfluorex y las metanfetaminas. Esto también se ha visto que en algunos países donde la droga, este tipo de drogas se ha incrementado, está existiendo se puede decir, un incremento de casos de la hipertensión pulmonar. Entre posibles causas de hipertensión pulmonar, la cocaína, la fenilpropanolamina, el L-triptófano, la hierba de San Juan, las anfetaminas, el interferón alfa y beta, los agentes alquilantes. También, como habíamos visto, si existe varios familiares que tienen hipertensión pulmonar, es recomendable realizar un estudio genético, especialmente con esta familia de grupo de genes, que son los que están más relacionados con la hipertensión pulmonar. En el examen físico es muy Doctor, un importante. momento. Solo faltan ¿Hola? 3 minutos. ¿Podríamos abrir otro Zoom? Una cuarta parte, doctor? Yo creo que sí, porque si no creo que alcancemos. Ya, doctor. Entonces, compañeros, vamos a mandar un nuevo link entonces al grupo. Por favor, sabrán ingresar, doctor. Le vamos a Ya, mandar el link, por favor. ya, está bien. Gracias. ¿Concluimos acá? Sí, Sí, doctor, doctor. vamos a crear otra. Ya, está bien.